Buenas tardes, chicos y chicas, que sé que también me estáis viendo, pocas, y espero bueno, que se vayan, que me vaya viendo alguna más, porque, en fin, esto no es una profesión de chicos nada más, es una profesión de mujeres y de hombres, y, en fin, y son tan válidas como los hombres o más, o sea, ¿qué os voy a decir? Entonces sé que hay alguna compañera que también me está viendo y va también pues un saludo y un fuerte abrazo para ella, ¿vale? Bien, vamos a saludar primero a todos los compañeros y compañeras que me ven desde los institutos, profesores, compañeros que también me ven y técnicos y no tan técnicos, o sea, parece ser que me ve muchísima gente y el usuario avanzado también está aquí contemplado en este canal porque también me interesa bueno, pues también disfruta con el conocimiento porque el conocimiento no está reñido con nada ni con nadie, ¿de acuerdo? Bien, chicos y chicas, vamos a ver, hoy es un tema que lo he ido dejando para tiempo, he hecho bastantes vídeos. Y por fin vamos a hacer, no sé si uno o dos o tres, ya veremos a ver, pero en un principio vamos a hacer uno completo sobre lo que son las protecciones magnetotérmicas, ¿vale? O termomagnéticas, como le dicen por allá en algunos países de Sudamérica, que sé que les dicen así. Bien, vamos a empezar a tomarnos un pequeño refresco, ya sabéis mi costumbre y no la voy a abandonar, pese que les pese a algunos. Bien, magnetotérmicos. Eh, lo voy a titular, curiosamente, ese gran desconocido, porque parece una cosa muy obvia, parece muy normal, pero os daréis cuenta que el magnetotérmico, la protección, es bastante complejo. Vamos a hacer una breve pincelada, una introducción a todo el tema, porque el tema, la verdad, que es que da para muchos capítulos, igual que el diferencial, ¿eh? La protección termomagnética es bastante más compleja de lo que parece. En un principio, voy a tocar lo que es la parte del residencial. No me voy a meter en industrial porque entonces es que ya apaga y vámonos. O sea, si me meto ya en industrial, no hay días para hablar. Vamos a tocar un poco por encima. Vamos a tocar un poco por encima lo que es las protecciones del uso residencial, ¿vale? Espero que con esto os queden algunas cosas, algunos conceptos un poco más claros de lo que teníais antes de ver el vídeo. Eso espero. También no olvidaros de suscribiros a este humilde y pequeño canal. Ya sabéis que es único y genuino, no admitáis copias, no admitáis ninguna copia, es que sé que las hay, pero no las admitáis. Esto es el canal auténtico y genuino y este formato es el formato genuino que sé que os gusta y por eso lo hago. ¿De acuerdo? Bien, vamos a empezar. Vamos a empezar por. eh, Vamos a empezar por coger lo que es una protección termomagnética en la mano. Bien, ya veréis que luego os comentaré. Las hay de un polo, las hay de dos polos, las hay de tres polos, las hay de cuatro polos. Vamos a empezar quizás por lo que se utiliza aquí en España y en muchos países, lo que es el ICP. Veis aquí pone Junta de Extremadura. La diferencia entre un ICP, que es un unipolar, y el un polo, algunas veces ya ha salido en algún debate, es prácticamente la curva de disparo, ¿vale? Luego hablaremos de las curvas de disparo. Pues si veis un ICP y veis un magneto térmico de un polo de 25 amperios y de 25 amperios, uno pone ICP y el otro no pone nada,
que sepáis que es la limitación que pone la compañía y tiene una determinada curva de disparo. Bien, protecciones, como veréis aquí, las hay de un polo. Ya aquí en España ya el corte es omnipolar, es de 2 polos. Lo que no sabe mucha gente es que dentro de los 2 polos está el corte omnipolar a la fase y el neutro. Como veis, esta es a la fase y el neutro no hace nada, es un corte, no tiene ningún tipo de protección. También las hay, este es un tipo de protección DPN que ocupa un solo módulo, de ahí viene un poco la palabra, ¿veis? Ocupa un solo módulo y tiene los 2 conectores. Esta, por ejemplo, sería una protección de 2 polos, o sea, fase y neutro, pero solamente protegería lo que es la fase, el neutro no lo protegería. Tengo aquí otra, por ejemplo, del Schneider de la serie Domae, que veis aquí arriba, ya protege las 2 fases, ya para corriente bifásica, chicos y chicas, que sepáis que las protecciones no son las mismas para la corriente bifásica que monofásica. Otra cosa que quiero decir, entre paréntesis, vamos a tocar nada más que las protecciones alternas. Luego están las protecciones continuas del campo solar. Es otro mundo. Vamos a centrarnos en las alternas. Vamos a ir por partes, como dijo Jack. Esto es muy amplio y luego ya veremos si más adelante me animo a hacer algo. Pero en principio es esto. ¿Veis? Aquí tengo otra de 2 polos. Las hay de 3 para motores, de 3 polos. Y luego las hay de tetrapolares, de 3 polos más neutro, ¿vale? Para líneas, ¿vale? Esto es un poco el tema. Como veis aquí, su nomenclatura, ¿veis? En el símbolo unifilar, en el multifilar, y bien lo que se lo representa. Os las he querido enseñar aquí para que las veáis. Bien. Cosas que nos podemos encontrar en una protección. Un montón de palabras, un montón de signos, un montón de letras, y hay muchos compañeros que muchas veces colocan el aparatejo y algunos sí y otros no saben para qué sirven las cosas y lo colocan al tuntún. Algunos solo conocen que pone 16 y que saben que es para una línea de 2,5. O uno de 10 que es para una línea de 1,5 de alumbrado. Uno de 20 que es para una lavadora o una lavavajillas. Y una de 25 que es para una vitrocerámica y un horno, ¿vale? Pero vamos a indagar un poco más en el tema porque la verdad es que tiene mucha amiga el tema. Bien. Las protecciones. Vamos a ver primero, vamos a apartar esto para no liarnos aquí y, chicos, vamos a ver en qué se divide una protección, ¿vale? Una protección se divide en, como bien indica su palabra, magnetotérmica. Vamos a ver la protección térmica, ¿vale? La protección térmica es un bimetal, que como ya sabéis son 2 metales, o sea, es una pieza compuesta de 2 metales que cuando es atravesada por una corriente y está tarado para cierta corriente se arquea, se dobla en lo que está tarado la protección y abre una leva y hace el disparo de la protección térmica, ¿de acuerdo? ¿Para qué es utilizada la protección térmica? Pues para sobrecargas. Prácticamente para sobrecargas, ¿vale? Si tenemos limitado una protección de 16 amperios y tienen que pasar 3600 vatios, una vez que sobrepasemos esto, con una línea, por ejemplo, de 2,5, pues la sobrecarga haría saltar esa protección, ¿vale? Bien, ¿qué más? La parte protección termomagnética, magnética. Bien, pues como indica bien su palabra, tiene un pequeño electroimán asociado en serie a la misma bobina y cuando existe un cortocircuito, chicos, no una sobrecarga, sino un cortocircuito en una línea, ¿vale? Entonces salta
la parte magnética. Un electroimán que pasa una cierta corriente, atrae la pieza y levanta la leva, ¿vale? Muy sencillo. Bien, ya sabemos cómo funciona una protección termomagnética, por lo menos de qué está compuesta, que es lo importante, porque hay algunos que no lo saben. Tiene una parte térmica y otra magnética. Una sirve para la parte de los cortocircuitos, la magnética, y lo que es la térmica para lo que es la sobrecarga. Bien, bien. Vamos bien de tiempo. Llevamos 18 minutos. El tiempo pasa volando. Intensidad de cortocircuito de una protección. ¿Vale? El RBT español, de España, tiene tipificado como 4.500 amperios la intensidad mínima de cortocircuito, ¿vale? ¿Qué es la intensidad de cortocircuito? Bien, os habréis fijado muchas veces, chicos, ¿vale? Que aquí hay un cuadradito que pone 6.000, ¿vale? 6.000. Esto significa que son 6.000 amperios, 6 kiloamperios. Esta protección cumple, ¿de acuerdo? Son 4.500, cumple. Es una protección para uso residencial. Pueden existir de 10.000, de 20.000, de 3.000. Normalmente a partir de 4.500 son obligatorias todas. En uso terciario, en uso industrial, se pueden requerir 10.000 y 20.000. Depende el uso que se le dé. Ya veréis el por qué. Bien. Curvas, chicos y chicas, curvas de disparo. Aquí ya empieza lo bueno. Hay muchos ya que ya se pierden y ya no saben por dónde ir. Otros no, pero hay muchos que sí, que no lo conocen. Normalmente vamos a empezar por aquí. He puesto esta hoja antes. Ya os digo, esto es un tema larguísimo. Vamos a intentar hacerlo ameno, tranquilo y agradable. Y si tenemos que hacer otra parte, hacemos otra parte. Bien. Las curvas de disparo, que es el poder de corte de los magnetotérmicos, se divide en varias letras, ¿de acuerdo? Os lo podéis encontrar en varias letras. Curva A, que son entre 2 y 3 veces la intensidad nominal, ¿vale? Se utilizan para semiconductores, para electricidad, de este tipo ya no se utiliza. Curva B, entre 3 a 5 veces la intensidad nominal. Se utilizan para generadores y grandes longitudes de cable. ¿Vale? En muchas partes del centro de Europa se utilizan las B, son obligatorias las B. Curva C, son las que tenemos en las viviendas, normalmente aquí en nuestro país, prácticamente en nuestras viviendas, utilizamos la curva C. La curva C comprende entre 5 y 10 veces la intensidad nominal, ¿vale? Se utilizan para tomas de corriente y usos generales, ¿vale? Curva D, algunos sonará, curva D para motores, arranques, entre 10 y 15 veces la intensidad nominal, ¿vale, chicos? Transformadores, arranque de motores, transformadores. Luego hay otras curvas como la Z para protección de circuitos electrónicos y curva MA que son 12 y 14 veces la intensidad para protección de arranque de motores, pero estos no tienen protección contra sobrecargas. Bien, son ya usos especiales. Lo que vamos a ver aquí prácticamente es la curva C y la curva D, que es lo que nos pertoca, ¿vale? Y la curva B. Es importante entre estas tres curvas saber dónde está ubicado nuestro diferencial y si nuestra línea cumple o no cumple. Voy a intentar, o vamos a intentar explicarlo. Vamos a intentar que lo entendáis. ¿De acuerdo? Vamos a intentar que lo entendáis, porque si consigo lo que entendáis ya es un buen logro. Estas serían las tres curvas principales, la B, la C y la D. Como veis, varía la intensidad y el tiempo, ¿vale? Y todas tienen que actuar en una intensidad debe saltar en 0,1 segundos, no en 0,2 como he visto por ahí en algún sitio, ¿vale? La intensidad de salto es de 0,1 segundos, ¿vale? Y estas son las zonas de trabajo de estas curvas de disparo. Bien, vamos a hacer una pequeña
vamos a hacer una pequeña parte práctica y luego volvemos otra vez. Vamos a efectuar unas medidas. Vamos a empezar a efectuar lo que es una medida de impedancia de línea y posible corriente de cortocircuito para que podáis entender un poco mejor cómo funcionan las protecciones. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, como veréis, lo tengo en el circuito de usos varios, ¿vale? Y vamos a efectuar nuestra primera medida de lo que es impedancia de línea, ¿vale? Estamos hablando siempre aquí de impedancia de línea. Bien, vamos a efectuar la medida. Como veréis, tengo el aparato, efectúa todas las medidas, la de bucle y la de línea a la vez. Vamos a hacer las dos. Y aquí tenemos, como veréis, 0,35 ohmios, ¿vale? 0,35 ohmios y tenemos una intensidad, una presunta intensidad de cortocircuito de 696 amperios, ¿vale? El otro dato serían los 43 ohmios de la toma tierra, sería lo que es la impedancia de lazo y su posible intensidad de cortocircuito. Pero bueno, lo que nos estamos centrando es en el 0,35 ohmios y en el 696. Vamos a guardar esta medida para luego posteriormente analizarla. Vamos aquí a la memoria, le damos a la posición donde queremos guardar, la guardaremos en la memoria 1 del bloque C y le damos a Store. ¿Vale? Ya la tenemos guardado todos estos parámetros. Chicos, nos vamos a ir a la parte más desfavorable de la casa. Aquí ya lo vamos a conectar con nuestra toma Chuco. ¿Vale? Vamos a darle aquí a la luz y vamos a efectuar la medida. ¿Vale? Como veréis, el valor difiere muchísimo del que he medido a la salida del térmico, ¿vale? Este sería el caso más desfavorable. Este es el caso que realmente nos interesa. ¿Veis? Y aquí tendríamos ya una intensidad de 291 amperios. ¿Vale? Vamos a guardar este dato también. La memoria. Le vamos a decirle dónde lo queremos guardar. Lo vamos a guardar en el bloque C. Y lo vamos a guardar en la subposición número 2 para poder luego acceder a él. ¿Vale? Ya tendríamos guardados los dos datos y luego los vamos a estudiar. Bien, hemos hecho unas pruebas en el cuadro y otra hemos hecho en el punto más alejado del domicilio. Se tiene que hacer así y os voy a explicar el por qué. Vais a entender, por fin vais a entender algunos que sé que tienen la duda, pasa que no, muchas veces no lo preguntan y otros que bueno, que sí que lo han preguntado, lo que es la impedancia de línea. Y dirás, ¿para qué carajo es siempre que es la impedancia de línea? Porque siempre nos suelta lo de la impedancia de lazo, impedancia de línea. Bien, pues ahora vais a entender un poco lo que es la impedancia de línea, ¿vale? Vamos a encender el equipo. Y la impedancia de línea, perdón, antes os he dicho que los tiempos eran 0,1 segundo. Los tiempos de las tablas siempre están asociadas a 0,2 segundos, no a 0,4 como he visto por ahí, ¿vale? Son a 0,2. Se suelen hacer entre línea y neutro, normalmente, ¿vale? Y lo que nos va a interesar siempre muy mucho es la parte más desfavorable, y ahora veréis por qué. No al principio del cuadro, sino lo más alejado del cuadro, y ya veréis el por qué, a ver si os lo consigo hacer entender. Bien. Nosotros hemos hecho dos medidas, ¿vale? Hemos hecho dos medidas que aquí vamos a acceder a la memoria, ¿vale? Y vamos a recoger la primera medida que hicimos, que la habéis visto en el vídeo,
Le vamos a dar aquí a seleccionar. La tenemos ubicada en el bloque C, en la posición 1. Recal. Aquí. ¿Vale? Esta es la medida que tenemos recogida en el cuadro. Esta es la medida que tenemos recogida en el cuadro, ¿vale? Tenemos recogido 696 amperios y 0,35 ohmios, ¿vale? Esta sería la impedancia de la línea en el cuadro, ¿vale? Y esta sería su posible intensidad de cortocircuito. Quedaros con este número, ¿vale? Os lo voy a apuntar aquí. 600, vamos a apuntar aquí 696, para mantener el mismo orden, 696 amperios, y esto sería la medida de toma tierra, ahí está, y 0,35 ohmios. 0,35 ohmios, ¿vale? Esta sería la medida en el cuadro. Bien, vamos a recuperar la segunda medida de la habitación más alejada del cuadro. Ya veréis a dónde quiero llegar. Vamos aquí a la memoria y nos vamos a la posición número 2. Le damos a recal. Aquí. Y como veis, la segunda medida, fijaros ya cómo nos ha variado la impedancia de la línea. Hemos subido de 0,35 a 0,84 ohmios. Es muy importante este valor. Vamos a ver la intensidad de cortocircuito. 291 amperios. ¿Vale? Y estos serían ohmios. ¿Vale? Fijaros en estas dos medidas. Fijaros en estas dos medidas. En el cuadro, vamos a apuntar aquí cuadro, y esto es habitación. Habitación 1. Fijaros las medidas que nos ha dado. ¿A dónde quiero llegar? Pues quiero llegar a ver si conseguís y consigo haceros entender esta tabla. ¿Vale? Esta tabla, normalmente, algunos equipos la suelen tener incorporada en su base de datos. Otros no. Pero ya veréis que no es nada del otro mundo. Y tampoco la tenéis que memorizar una vez que os diga cómo la tenéis que interpretar. Bien. En esta tabla, como veréis, luego os explico este texto de aquí. Esta tabla la tengo aquí en grande, para que la podáis ver un poco mejor. Estamos hablando, chicos, de la impedancia de línea, ¿eh? ¿Vale? Esta tabla la tengo aquí en grande. Y quiero que os fijéis que esta tabla está hablando, fijaros que tiene una columna de corriente nominal del dispositivo, que va desde 2 a 63 amperios, y luego tiene 3 bloques completamente diferenciados. Vamos a ir con calma, lo vais a entender, con calma. El primer bloque está hablando de diferenciales tipo B. Como lo hemos visto antes, se dividen los más importantes tipo B, tipo C y tipo D, que son las diferentes curvas de disparo. Nosotros, por ejemplo, en nuestra vivienda, tenemos del tipo C, ¿de acuerdo? Y os recordaréis que os he dicho que la intensidad nominal de disparo de un tipo C iba entre 5 y 10 veces su intensidad nominal. Y que las respuestas tienen que ser, siempre para que actúen correctamente las protecciones, tienen que ser en torno a los 0,2 segundos. Y ahí es donde voy a ir y a ver si os lo consigo hacer entender. Bien. Nosotros, por ejemplo, hemos tomado la medida en un enchufe, en un circuito de usos varios, en el mismo,
de 16 amperios, ¿de acuerdo? Como lo que estáis viendo aquí, 16 amperios. Bien, como vemos aquí en la tabla, fijaros bien, vemos que 16 amperios equivalen una intensidad de cortocircuito, perdón, una intensidad 10 veces a la nominal serían 160 amperios, o sea, multiplicada lo que son los 16 por 10 serían 166 amperios, equivaldrían con una impedancia de línea de 1,4. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que nosotros, si con esta impedancia de línea y esta intensidad de trabajo de la protección, estaríamos cubiertos. ¿Por qué? Porque si hubiera un cortocircuito, 10 veces la intensidad nominal de 16 amperios con esta impedancia de línea, con 1,4, haría saltar esta protección correctamente. Si nosotros, como bien dice aquí, a ver si os lo consigo hacer entender, si nosotros, fijaros bien lo que pone aquí, os lo he transcrito, pero os lo podía explicar. Dependiendo del tipo de magnetotérmico instalado, sabemos la corriente de cortocircuito mínima necesaria para hacer saltar en menos de 0,2 segundos. Si la posible corriente de cortocircuito medida por el analizador es inferior a la indicada en la tabla, ese magnetotérmico no está realmente protegido por el circuito. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Bien, como veréis, las medidas que me ha arrojado a mí en el cuadro y en la habitación, las dos medidas, la intensidad de cortocircuito, como veréis aquí, 696 amperios en el cuadro y 291, estamos cubiertos por esta protección, porque estamos por encima de los 160 amperios. Se trata de generar una corriente suficientemente igual a superior a esta para que entre en servicio, para que trabaje correctamente este tipo de protección. No sé si me estoy explicando, chicos. Parece complicado, pero es que es así. Lo estoy intentando exponer lo más sencillo. Nosotros ahora mismo aquí con esta intensidad de cortocircuito, veréis, 6,95, 0,35, 1,4, ¿ves? Estamos completamente cubiertos. A mayor intensidad, menor impedancia de línea. Nosotros tenemos que fijarnos en lo que es la intensidad de cortocircuito. ¿Qué nos ha dado en el cuadro? 696 amperios. Hacemos saltar la protección espectacularmente bien, porque estamos por encima de los 160 amperios. ¿De acuerdo? Las protecciones magnéticas y las térmicas van a saltar de narices. ¿Por qué? Porque le vamos a meterle chicha. ¿Por qué? Porque tenemos una línea bien dimensionada. El problema vendría si nosotros, como veis aquí nos vamos alejando de la línea, ya nos da 0,84 y nos ha dado 291. Imaginaros que tenemos ahora mismo una impedancia de línea de 2 ohmios o de 1,8. ¿Por qué tendríamos una impedancia de línea de 2,8? Bien por varios motivos. Pueden ser dos motivos. Bien porque tengamos la sección que nos la hayan colado, que tengamos una sección inferior a 2,5, que hayan colocado un tramo de 1,5 y nos aumentaría muchísimo la impedancia de línea y por tanto nos bajaría la intensidad de cortocircuito. ¿Por qué? Porque se nos está quedando toda la intensidad en el cable. ¿Entendéis lo que os quiero decir? O porque la longitud de la línea es más larga de lo normal. Si nosotros vamos aumentando, como veis, hemos aumentado de 0,35 a 0,84 en el punto más alejado de la casa, imaginaros que yo tengo un cobertizo y tengo que ir con este enchufe hasta el cobertizo y tengo a lo mejor 20 metros. Pues a lo mejor no cumpliríamos con esta protección. Nos tendríamos que ir a lo mejor a un tipo B o tendríamos que aumentar la sección de la línea. Las dos cosas. Como os dais cuenta, si yo coloco un tipo D, que son 20 veces la intensidad nominal,
nos quedaríamos prácticamente, muchas veces casi nos quedaríamos fuera. ¿Por qué? Porque tenemos 20 veces la intensidad nominal. Tendríamos una curva muy prolongada y según en qué líneas no lo podríamos colocar. Tendríamos que aumentar la sección. Si nosotros colocásemos, por ejemplo, una protección para un motor, teníamos que dimensionar muy bien la línea para poder colocar este tipo de protección. ¿De acuerdo? Para poder hacer saltar esa protección, ¿de acuerdo? En el tiempo determinado. ¿Entendéis lo que os quiero decir? Es muy importante llegar a estos amperios para hacer disparar esa protección, ¿de acuerdo? Y para eso tenemos que tener las líneas bien dimensionadas y con una cierta distancia adecuada, ¿vale? En esta tabla veréis lo que os quiero decir, ¿vale? ¿Qué es lo que nos dice esta tabla? Pues bien, esta tabla muy sencillo, nos está diciendo que aquí tenemos la curva de carga del cable. Y aquí tenemos la curva térmica, la curva del magnetotérmico, como veréis, la curva de la carga del cable y la curva térmica del cable siempre tienen que estar por debajo, porque tiene que proteger la parte térmica, la curva de la carga del cable. Creo que en este gráfico se ve claramente lo que os intento decir. De todas maneras, si tenéis alguna duda, me lo preguntáis luego y yo os lo aclaro, sinceramente. Pero son las cosas importantes que hay que tener en cuenta en las protecciones. O sea, no basta solo con decir, bien, tengo una línea de 2,5 y coloco una protección de 16 amperios. Para eso sirve también el equipo multifunción. ¿Ves? Otra utilidad más, porque es necesario que vayamos con un equipo comprobando las cosas. En una vivienda tipificada normal no tendríamos ningún problema. Pero ya os digo, imaginaros que tenemos una toma en un trastero, que tenemos una toma en una vivienda, en un chalet, y tenemos en un cobertizo a 30 o 40 metros, dependemos de una protección magnetotérmica. Pues tendríamos que verificar lo que es la impedancia de línea. Y la impedancia de línea nos daría la resistencia y nos calcularía la intensidad de cortocircuito. Y nos diría si estamos dentro de la protección. Es importante que entendáis ese concepto, porque muchas veces tenemos unos cables con unas pequeñas secciones o tenemos muchísimas distancias o también tenemos defectos de conexión que también nos pueden impedir. O sea, de lo que se trata es que el cable, como veis en esta curva, de lo que se trata es de que el cable no se lleve la peor parte. O sea, que el cable no se lleve el calentón. Se trata de que el cable esté por debajo de lo que tengamos protegido, ¿de acuerdo? El cable ya viene dimensionado y viene calculado para que trabaje a esa intensidad. Se trata de que la protección que coloquemos delante de ese cable nos salvaguarde ese buen funcionamiento de ese cable, ¿de acuerdo? Y esa óptima intensidad de trabajo de ese cable. Quiero que entendáis el concepto. Y esto mucha gente pues no se ha parado a pensarlo, no lo mira. Y es un concepto muy importante cuando se mida lo que es la intensidad de línea y lo que es la intensidad de bucle. Para eso sirve mirar la intensidad de línea. Cuando veis muchas veces que a mí me da 0,80, bien. Ahora os voy a decir un truco para no tener que memorizaros esta tabla que viene en algunos equipos, ya viene incorporada, ¿vale? Pero que no hay ningún problema. Me diréis, todo esto me tengo que memorizar la tabla. No vas a tener que tener una tabla. Te voy a dar un truco muy sencillito, que te lo vas a aprender al dedillo. Te vas a acordar de lo que es la tabla del tipo C y te vas a acordar de dividirlo por 10. Si nosotros tenemos una protección magnetotérmica de 16, perdón,
de multiplicarlo por 10. Tenemos una 16. Sabes que la intensidad de cortocircuito mínima que te tiene que dar el equipo multifunción es de 160 amperios. Si te da por encima, perfecto. Si tú tienes una protección de 10 amperios, lo multiplicas por 10 y te da 100 amperios el equipo, en la línea, perfecto, ya lo tienes para ahí. Muchas veces os dará por encima, casi siempre os dará por encima. A no ser que ya os digo que os llevéis algún alumbrado, que os llevéis alguna línea en el quinto carajo, entonces pues os bajará mucho la intensidad de cortocircuito, ¿de acuerdo? Entonces, pues bien, pues las protecciones se colocan y se dimensionan de esa manera, ¿de acuerdo? No he querido profundizar en mucho más porque sé que hay mucha gente que me está viendo y que sí que tiene conocimientos generales, pero que tampoco no los tiene de electricidad. Y se trata de que me entiendan mucha gente. Se trata de difundir el conocimiento, ¿de acuerdo? Y se trata de que otros lo afiancen, ¿vale? Y ya resumiendo, sin meterme mucho más, llevo ya 17:42. Esto nos sirve un poco para, bien, pues para lo que es la selectividad de magnetotérmicos, ¿de acuerdo, chicos? Si nosotros colocamos aquí un B y aquí colocamos un A, perdón, colocamos un A y luego colocamos un B, pues ya tendremos una selectividad. O si colocamos un B y luego colocamos un C, pues también tendremos una selectividad. ¿Vale? Una selectividad, igual que teníamos en los diferenciales, ¿de acuerdo? Entonces es una manera de hacer selectivas las protecciones para que no nos salten todas y para que nos salte la protección que esté más cerca de la carga. No voy a entrar en más porque esto ya os digo. Yo creo que con esto que os he explicado os va a quedar muy claro cómo se dimensionan, para qué sirven las protecciones y creo que acabaréis sabiendo un poco más de lo que sabíais antes del vídeo. Eso espero, esa ha sido mi intención, ¿vale, chicos? Bien, sin más, un fuerte abrazo a todos y ya veremos si hago una segunda parte, porque es un tema que la verdad es que da para muchísimo. Y lo que siempre os digo, un fuerte abrazo y no olvidéis de suscribiros a este pequeño y humilde canal, que aquí vais a aprender de verdad. Venga, chicos, un fuerte abrazo a todos y hasta el próximo vídeo.